Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas, como siempre un saludo para todos, bienvenidos nuevamente a otro pequeño video tutorial sobre comanditos de AutoCAD, trucos y alguna que otro consejo para que sean más eficientes en su sistema de dibujo y también mejorar el tema de la precisión. El día de hoy vamos a ver un comandito que se conoce como extends o extender una línea. Les digo, normalmente no recuerdo las traducciones al español, pero siempre lo podrán encontrar ustedes este comando en sus barras de comandos que tienen aquí en la parte superior. Y pues bueno, en esta ocasión, si han venido ustedes siguiendo los tutoriales, en algún tutorial anterior veíamos el comando trim o cortar para que funcionaba. Y como habrán notado, a un ladito del comando nos aparece una pequeña flechita, una pestañita que nos indica que este comando tiene un par de opciones dentro de este mismo comando o podemos cambiar la función o el icono que nos aparece aquí para poder accesar a él más rápidamente. El otra opción o la otra opción que trae el comando trim o cortar es extender. Como veíamos, el comando trim pues nos sirve para cortar, es decir, una vez que nosotros cargamos el comando, el AutoCAD va a ir cortando todas las líneas que nosotros vayamos seleccionando respecto a un límite. Es decir, aquí me toma como límite esta línea y por eso me cortó en este sentido pues estas primeras dos líneas. Si yo sigo dando el trim, me va a ir tomando límites, o sea, va a ir tomando este límite, en este caso me la corta ahí en medio, porque está tomando esta línea que estoy señalando ahorita junto con la de abajo como un límite. Por ejemplo, tenemos la curva, entonces me toma los límites de entre las dos líneas, por eso es que corta solamente esa sección. Y así me puedo ir yo haciendo trim a cualquier línea y pues bueno, puedo ir cortando y haciendo un montón de modificaciones. La ventaja o una de las funciones que trae medio ocultas, entre comillas, el trim, es que si nosotros mantenemos presionada la tecla Shift, en lugar de cortar, lo que nos va a hacer es extender precisamente estas líneas. Entonces yo puedo ir dando clic en cualquier parte de la línea. Bueno, técnicamente en cualquier parte. Recuerden que las líneas siempre tienen un punto final, según sea el sentido en el que la hayan visto o que la hayan trazado. Un punto medio perdón, un punto de inicio, un punto medio y un punto final, o viceversa. Un punto de inicio, en este caso sería del lado derecho hacia izquierda, un punto medio y un punto final. Entonces el comando trim, si ustedes mantienen la tecla presionada de Shift, por ejemplo, vamos a ver que hacia este lado no me marca nada, precisamente porque acá no tengo absolutamente nada de que el AutoCAD detecte como un límite. Si yo dibujara aquí una línea y entonces ahora cargo el comando trim y presiono la tecla Shift, ahora sí el AutoCAD aparentemente debería de extender esa línea, pero no me la está extendiendo porque el AutoCAD no ve ese, aunque exista esa línea ahí, si yo no la tengo en vista, este comando no funciona. Es decir, esta función oculta dentro del trim o según truco dentro del comando trim no va a funcionar. Yo puedo intentarlo con cualquier línea y estoy seguro que esta línea, si yo la proyecto, es decir, si yo la tomo de aquí y la jalo hacia acá, evidentemente aquí por vista en el AutoCAD estoy viendo que sí se intersecta, o sea que sí sería posible hacerle un extend, o sea que me la extienda hacia este límite. Pero el comando trim con la tecla Shift presionada no me lo va a detectar a menos que esté en vista esta línea. Es decir, que se vea aquí dentro de mi espacio de trabajo. Una vez que ya se ve, yo le doy trim, le doy Shift y entonces ahora sí el AutoCAD sí me la está detectando. ¿Por qué pasa esto? El tema de los puntos medios y de todo esto, ¿por qué hago referencia? Porque habrá ocasiones en las que tal vez ustedes tengan una línea como esta, por ejemplo, puede ser, ahorita hice esta cantidad de líneas aquí completamente aleatorias y tal vez ustedes le digan trim, enter, presionen su tecla shift y vayan dando que se las extienda la línea. Pero esta línea en algún punto, les digo, aquí como ya la extendí, entonces el punto medio es un marco de referencia el que toma el AutoCAD para extender esta línea. Es decir, si yo estoy colocado con mi comando trim y la tecla shift presionada para que me extienda esta línea, va a tomar el punto medio hacia la derecha como un punto de referencia. Entonces me va a extender esa línea del punto medio hacia la derecha o del punto medio hacia la izquierda. Por eso sería importante tener en cuenta dónde me estoy posicionando respecto a la línea. Si se fijan, si yo me posiciono del lado izquierdo de lo que aparentemente es el punto medio entre comillas, ahorita de esta línea, me la va a extender hacia el lado izquierdo, o si me coloco del lado derecho, me la va a extender hacia el lado derecho.
¿Por qué hago énfasis en esto? Porque habrá ocasiones en las que tal vez nosotros estemos así como con un zoom un tanto extremo, digámoslo de alguna manera, y nosotros le pidamos al AutoCAD que nos haga un extends. En este caso sí me lo está haciendo hacia la izquierda y me lo va a hacer, pero si se fijan, tal vez el extends que yo quería hacer era hacia el lado derecho, y el AutoCAD, pues como yo estoy parado en el punto medio de la línea hacia el lado izquierdo, pues me lo va a extender hacia el otro lado. Entonces es posible que yo esté cargando o intentando hacer este extends y no me lo haga porque pues estoy yo colocado del punto medio hacia el otro lado, ¿no? de mi línea. La manera de trabajar correctamente la extensión de líneas, es decir, si yo no tuviera esta línea en vista, o sea, si no por el tamaño del zoom que yo quiero hacer para extender esa línea no la tengo dentro de mi espacio de trabajo en esta vista, yo podría bien utilizar el comando extends como tal. Entonces nos vamos aquí a extend, y el AutoCAD nos va a pedir aquí en la barra de comandos que elijamos los límites o un límite o un área contenida al cual va a extender esa línea. Entonces yo podría decirle al AutoCAD, sabes que esta línea quiero que sea mi límite, y entonces ahora cada que yo pueda, independientemente si yo la tengo en vista o no, todas estas líneas las va a extender siempre hacia ese eje. Entonces aquí ya no me deja. Por ejemplo, si yo estoy acá, aunque el punto medio ya de esta línea ya quedó por acá y yo estoy colocado del lado izquierdo, se fijan, no me deja porque el AutoCAD dice no, hacia este lado no tengo ningún límite que me hayas tú previamente indicado hacia el cual extender esa línea, y no es necesario que yo tenga esa línea en vista para poder seguir extendiendo todas las líneas que yo quiera. Evidentemente tienen que ser líneas hasta cierto punto que sí vayan a interceptar con ese límite. Es decir, yo aquí tengo una curva y esta curva yo le puedo pedir que me la extienda, pero no me la va a extender porque esta curva, si hiciéramos una proyección, es decir, si yo no lo trabajo con un límite, yo le puedo decir que me la vaya extendiendo y la va a ir extendiendo al siguiente límite. En este caso las líneas las toma como límites, pero como podemos ver, esa curva, pues por más que yo la extienda, no se va a intersectar con ese límite. Para que se pudiera extender hacia ese límite, digamos que yo tendría que tener una curva algo así, más o menos, y entonces ahora sí yo podría seleccionar mi línea, decirle extends, enter, y entonces yo puedo acercarme a la línea y decirle que me extienda esta línea hacia ese límite. Vamos a ver aquí por qué no nos lo está extendiendo. Sí, evidentemente, porque no cruza, perdón, disculpen aquí. Vamos a hacerlo un poquito menos curva esa línea. Entonces, para efectos de ejemplo de este video, vamos a jalarlo hacia acá para que vean que sí funciona. Y entonces le digo extends y selecciono esta línea. Perdón, selecciono la línea, le digo extends, me puedo acercar porque en algún momento les digo puede que haya demasiados dibujos, demasiadas líneas, demasiadas cosas, y que yo necesite acercarme a la línea específica para que me haga ejecutar este comando, o sea, extender esa línea. Entonces yo me acerco a la línea, le doy un clic y automáticamente el AutoCAD ahora sí me está extendiendo esa línea. Y así podría yo irme, les digo, puede ser que en algún punto necesitemos tener esa curva. No lo sé si pueda aquí alcanzar a intersectar. Vamos a hacerlo aquí como muy obvio para que sea totalmente evidente. Imagínense que están dibujando algo muy grande, entonces tal vez yo necesito, pues de repente le doy un zoom a todo lo que tengo en mi dibujo, y pues la línea curva quedó ahí muy chiquita, y entonces pues si yo selecciono esto y le digo extends, pues no, aquí no sé cuál línea es la que no alcanzo a distinguir cuál línea, entonces me voy a tener que acercar a la línea y le voy a tener que decir que quiero que sea esta. Evidentemente aquí no me lo está haciendo porque muy seguramente esta línea no está dentro del radio de curvatura, de la curvatura de esa curva que dibujé ahí aleatoria. Entonces, pues por eso no me la está extendiendo, no es por otra cosa. Entonces selecciono la línea, ahí hice unas pequeñas modificaciones para ver si en algún punto esta línea me la puede intersectar. Vamos a ver, vean, precisamente por eso no, porque esta línea, pues si siguiera la curva, sería de este tamaño nada más. La curva tendría que ser todavía mucho más, muchísimo más leve, muchísimo más suave, es decir, tendría que ser una línea muy suave en curva para que me extendiera hacia esta línea. Vamos a intentarlo por ahí, ahí sí, ahí está. Entonces ahí se veía un poquito, pero podemos repetir el ejercicio para que vean que no es necesario que tenga esa línea en vista. Esta línea inclinada que yo dibujé, entonces la selecciono, le digo extends y me acerco aquí exactamente a la línea que yo quiero extender y le digo esa línea,
y ahora sí ¡puc! Me hizo la extensión. Y lo mismo podría hacer con todas las otras líneas, es decir, yo puedo seleccionar esa línea y le digo, esta línea quiero que sea mi límite, y entonces no solamente para no tener que estar haciendo línea por línea, puedo generar una ventana o una línea, y todo lo que toque esa línea punteada me los va a extender hasta ese límite, ¿no? Incluso si este límite llegara a, por ejemplo, aquí en este caso, miren, se viene aquí en diagonal, entonces evidentemente las líneas que yo tengo aquí dibujadas de forma vertical también pueden llegar a tocar este límite. Entonces yo puedo seleccionar ese límite y podría yo hacer una cosa como así, o sea, decirle, ¿sabes qué? Todas estas líneas también quiero que las extiendas hacia ese límite, y no lo sé, todas las demás que puedan ser posibles. En este caso ya llegamos al límite, creo que también esta puede ser posible, también esta otra que tenemos por acá chiquitita, y tal vez esta que faltaba por ahí, y entonces así podemos, sin tener que tener la línea en visibilidad, poder extender hacia un límite totalmente fuera de nuestro campo de visión. ¿Por qué hago énfasis en el que funciona mejor este comando de extends que usar la herramienta de trim y el shift, y que no es muy recomendable? Porque puede llegarles a pasar este pequeño error, y lo he visto, créanme, en una infinidad de dibujos al momento de que desean imprimir o que desean incluso exportar sus archivos para comenzar a hacer modelado en 3 dimensiones. Muchos archivos me han tocado de muchos dibujantes y de muchos estudiantes y de demás, que al momento de que están haciendo esto, por algún extraño error o por algún azar del destino, supongamos que quieren extender una línea, y entonces se aprendieron que pues precisamente pueden usar el comando shift, perdón, el comando trim, y presionan la tecla shift y entonces extienden esta línea. Pero pasa a veces que si ustedes presionan el comando shift y por error aclaro, presionan el scroll de su mouse, ven cómo cambió acá en la parte de abajo del lado izquierdo lo que conocemos como el eje de coordenadas XY. Se fijan, si yo mantengo presionado el shift y presiono la ruedita de mi mouse, cambia la manera en la que se ve esto. Incluso me aparece este circulito azul que aparecía, esta esferita azul que está apareciendo ahí. ¿Qué está pasando? Que estoy aquí empiezo a girar todo mi dibujo en 3 dimensiones. Aquí lo vamos a ver. Vamos, miren, ahí vamos a ver cómo, vean, acá en la parte de abajo, aún ya yo soltando el shift y soltando el scroll, ya cambió aquí mis 2 coordenadas. Es decir, yo aquí, si no tengo cuidado, ya estoy dibujando en 3 dimensiones. Puede que crea uno que aparentemente aquí estamos dibujando en 2 dimensiones, porque dices, no, yo aquí me parece que estoy dibujando simplemente entre el eje de X y Y, pero créanme que me pasa que al momento de que vemos esto a veces en elevación, o sea que empezamos a ver esto de otra forma, se generan pequeños errores, porque puede pasar que este círculo, perdón, este cuadrado que seleccioné yo ahorita, tal vez está movido un poquito hacia arriba en el eje de las zetas. Vamos a ver aquí si nos permite. Ahí lo estamos moviendo en el eje de las zetas. Entonces, aparentemente yo puedo agarrar y decirle, ¿sabes qué? Pues ahí, o sea, entróncalo con esa línea. Y si yo cambiara la vista, vamos aquí a hacer un pequeño ejemplo para que vean. En una vista en 2 dimensiones, aparentemente esta línea está perfectamente dibujada, recta, y choca o arranca en este punto totalmente aleatorio. Es más, aquí lo voy a hacer más evidente. Arranca aquí precisamente en este eje, y choca acá, ¿no? Con esta otra línea. O sea, aparentemente aquí en 2 dimensiones parece que esa línea está correctamente dibujada. Pero si ya lo vemos en 3 dimensiones, cuando yo empiezo a hacer vistas, perdón, aquí vamos a tratar un alzado, pasa que ese cuadrado está dibujado acá, y esa línea ahorita no me quedó, evidentemente, por otros motivos, pero esa línea está dibujada así, y cuando la vemos, o sea, está en diagonal, está dibujada del eje X hacia el eje Y y en el eje Z, o sea, está dibujada en 3 dimensiones. Entonces, cuando la vemos en planta, miren, yo ahí dibujé precisamente esa línea, es esta línea que quedó por acá. Yo incluso la puedo correr aquí, y aparentemente esa línea está dibujada que choca y que es un límite y demás. Entonces, si yo quiero hacerle un corte, no me deja. O sea, el AutoCAD dice, no, pues no, o sea, estas 2 líneas pertenecen a 2 ejes de coordenadas completamente distintos, o sea, no están
perfectamente planas en el eje X y Y, no están dibujadas en dos dimensiones, sino está dibujada en una tercera dimensión. Entonces no tengo un límite respecto a cuál cortar, y entonces ya no me funciona el tema de cortar líneas. Al momento de que yo pueda o quiera dibujar una línea, evidentemente sí me va a tomar el punto medio, pero yo ahí estoy dibujando ya en respecto a un eje de coordenadas que está movido en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces yo podría dibujar N cantidad de cosas. Cometí ese error, pasó que lo moví tantito. Esto a veces es muy imperceptible y puede que aparezca así. O sea, puede que aparentemente ahí dice uno, bueno, pues ahí se ve como muy como muy bien en que está alineado y demás. Y aparentemente aquí no me está apareciendo el eje de las zetas y lo que sea. Y uno puede seguir dibujando N cantidad de cosas. Y créanme que al momento de que exporten su dibujo, resulta que pues se dieron cuenta de que no. Evidentemente están dibujando en tres dimensiones. Y cuando ven su dibujo ya a la hora de empezar modelados y de que tienen que tomar referencias y demás cosas, pues se dan cuenta de que hay un relajo. Miren, vean dónde me dibujó esas líneas. O sea, me tomó el punto medio, pero vean esta línea en dónde está. O sea, no está acá perfectamente plana respecto al eje de las X y de las Y. Ahí podemos ver otra línea, esa otra línea que se ve ahí en diagonal. Evidentemente aquí esta sí está, esta que estoy seleccionando, sí está en un eje de coordenadas bien, pero les digo, miren, vean el relajo que se empieza a hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso yo no recomiendo o no soy muy fan de usar de repente estos atajos que parecen como mágicos, el usar aquí el trim y usar el shift, porque puede que por error, así, ahí ese pequeño movimiento que yo hice aparentemente es imperceptible, pero ese pequeño error, ese pequeño movimiento ya no estoy dibujando, ya no puedo asegurar que estoy dibujando al 100% en solamente dos coordenadas que son el eje X y Y. Y créanme que hay un montón de dibujos que tienen ese error y luego se están quebrando la cabeza de por qué no pueden extender una línea y por qué no pueden hacerla que choque con algún límite o demás. Y les digo, incluso cuando llegan a la etapa de modelado, que ya dibujaron un montón de cosas en sus planos y todo, y que quieren enviar un dibujo a modelado, les empiezan a aparecer esas líneas así totalmente, pues como las vieron aquí, o sea, totalmente movidas, totalmente así en ejes diagonales raros, y entonces usan un comando que se conoce como el flatten, el comando flatten, que es para aplanar, precisamente para mandar todas nuestras geometrías, todo lo que tengamos dibujado en tres dimensiones a dos dimensiones, pero eso me va a mover un montón de cosas. A veces puede que aquí pase o no, porque les digo, son como casos muy, no quiero decir específicos, pero sí son muchos casos así como muy que he visto, que pasa que por error dibujaron así y entonces se meten al Google o qué sé yo, al YouTube o lo que sea y ven cómo bajar todas mis coordenadas al eje cero, o sea, toda mi geometría al eje cero, y usan el comando flatten. Ese se escribe así, el comando FLATTN, perdón, flatten. Entonces le dicen, ok, eso, el AutoCAD nos pide que seleccionemos todos los objetos que queremos mandar a nuestra geometría 000 y le decimos enter y nos la mueve. Nos pide remover líneas ocultas, sí o no, le podemos decir sí. Y hay ocasiones en las que nos borra precisamente, o sea, porque el AutoCAD ahí ya lo que hizo fue precisamente bajar todas las líneas que estén dibujadas respecto a otro eje. Se fijan, ahora ya no me aparecen, ya me movió ese cuadrado que yo había movido en el eje Z hacia arriba, ya me lo movió al eje XY, o sea, ya no está dibujado en otra dimensión, pero inclusive empiezan a aparecer, les digo, un montón de errores. Ahora sí, ya ahí yo puedo ver que ya no tengo nada dibujado en otro eje, ya está todo en eje X y Y, pero cuando hacen eso y sobre todo cuando hay líneas así en diagonal, pasa que la línea, ¡puc!, se les mueve, o sea, se les va algo así, o sea, y entonces dicen, oye, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me movió la línea? O sea, si esta línea en vista, en planta, se debería de ver así, pero ya cuando le hice el comando flatten, pues ya me la dibujó y resulta que me la está dibujando con una referencia así. Es precisamente por eso, porque cometieron alguien, les digo, por ahorrarse un segundito ahí, aparentemente usando esta herramienta mágica ahí del Shift, pues por error mueven su dibujo y empiezan a trabajar así. Resulta que no se dieron cuenta y
pueden pensar que, les digo, que ahí está ya todo como muy bien y que están dibujando, incluso ahí es prácticamente imperceptible, pero ahí están dibujando en 3 dimensiones, aunque aquí les indique que están en la vista de planta y demás. Si se fijan, acá aparece la Z, acá en el eje de coordenadas aparece la X, la Y y la Z, y eso es porque ya están dibujando aquí en 3 coordenadas y eso no es muy bueno. Si les llegara a pasar este pequeño accidente, que ojalá que no, y por eso es el comentario de traten de evitar utilizar este tipo de cosas. No se preocupen, lo pueden solucionar, es decir, antes de que sigan dibujando, si por error cometieron esto y les está apareciendo así su X, Y y Z y quieren decir, oye, pues ¿cómo regreso para poder volver a dibujar en 2 dimensiones y asegurar que efectivamente esté dibujando solamente en 2 dimensiones? Se van aquí a la pestaña View, se van aquí en este menú desplegable, perdón, donde aparecen los diferentes tipos de vistas, y entonces la que queremos nosotros es la vista en planta o top. Es la primera opción para AutoCAD, le decimos top. A mí me aparece allí esta otra, esa fue una que configuramos y que no debería de aparecer allí, habrá que borrarla, después la borro, pero bueno, sería la vista top en la que tenemos que seleccionar, y entonces ahora sí ya podemos seguir con nuestro dibujo y asegurar que todo lo que dibujemos está dibujado siempre en coordenadas X y en coordenadas Y. Acuérdense, se puede modelar en AutoCAD, sí, sí se pueden hacer cosas en 3 dimensiones, pero lo más ideal es usarlo para 2 dimensiones, porque para eso para dibujar en 3 dimensiones existen otros software que son más eficientes, más intuitivos y que nos van a tener más cantidades de herramientas o a lo mejor menos herramientas, pero son más amigables con el usuario y nos permiten hacer las cosas de una mejor manera que aquí en el AutoCAD. Aquí en el AutoCAD es una herramienta también muy potente, pero no es la herramienta adecuada para dibujar en 3 dimensiones. ¿Lo puede hacer? Claro que sí, y se pueden lograr muy buenos resultados, pero evidentemente les digo que la gran mayoría de ocasiones AutoCAD se utiliza para dibujar en 2 dimensiones o en 2 coordenadas nada más, X y Y. Si tienen que dibujar alguna cosa en alzado, que es como lo conocemos, en un corte o una cosa por el estilo, aún así se tiene que dibujar en el eje X y Y respecto a una vista. Lo veremos más adelante posiblemente con algunos otros ejemplos. Es decir, vamos a tratar aquí de abrir un poquito un archivo extra que tenemos por aquí de alguna cosa totalmente aleatoria. Como pueden ver, este es un pequeño departamento. Aquí simulamos que está pasando un corte, si no mal recuerdo que el corte pasa algo así por aquí, más o menos, una línea imaginaria, es decir, si cortáramos este dibujo o este proyecto así, y qué veríamos hacia esta vista, o sea, en este sentido de la vista. Voy a tratar aquí de hacer una pequeña flechita para indicar hacia dónde estamos viendo, pues veríamos esto, o sea, esto es lo que se vería al interior de ese corte, ¿no? Por donde está pasando el corte. Misma historia con este otro corte, de este lado, tendríamos que trazar nuestra línea de corte aquí e indicar precisamente hacia qué sentido. Esas son estas líneas que luego han visto por ahí en algunos proyectos para los que no son arquitectos o que no están en la carrera de arquitectura o qué sé yo. Pues estas líneas lo que nos están indicando precisamente es eso, que estamos cortando un proyecto, un edificio, lo que sea, en esta parte, y que la vista está hacia ese lado, o sea, viendo como si estuviéramos parados al interior del edificio o de este espacio, y que veríamos hacia la parte norte, vamos a llamarlo así, por la orientación que tenemos aquí, hacia la parte norte de nuestro dibujo. En este caso acá sería la orientación poniente, entonces tendríamos que poner aquí, indicar unas flechitas de que estamos viendo hacia este lado, ¿no? Precisamente, hacia esta parte de acá, y entonces tendríamos que nosotros indicar esas vistas. Y lo mismo en este caso, por ejemplo, esta vista que están viendo ustedes aquí, aparentemente es como un tipo fachada, por aquí, por este lado. Entonces, pues también, aunque no sea un corte, tenemos que indicar en algún punto qué es lo que estamos viendo. Aquí podríamos hacerlo fácilmente, o sea, copiar esto nada más e indicar que, pues, evidentemente aquí estamos teniendo un tipo corte alzado de la fachada de esta parte por fuera, y esto es lo que veríamos, ¿no? Hasta donde nosotros deseemos ver. Entonces, así es como se tienen que hacer las cosas
para dibujos, les digo, en AutoCAD, es generar vistas en 2 dimensiones, simulando cortes y demás, pero no usen las 3 dimensiones, les digo, se van a ocasionar un dolor de cabeza y van a terminar con un desbarajuste de dibujo, y eventualmente si ustedes comparten ese dibujo o tienen que trabajar de manera colaborativa con alguien más ese dibujo, se van a causar un dolor de cabeza que ya cuando el proyecto comienza a ser muy grande, cuando ya se empiezan a tener un montón de dibujos, de líneas y de cosas más, imagínense que esto pues es una plantita muy básica, o sea, aquí está de, totalmente de principiante esta plantita, aunque ahí vean algunas líneas y demás cosas, pero esto es algo muy básico, pero imagínense que esto multiplicado por, no sé, 20 veces, porque a lo mejor es un edificio de 20 pisos y entonces tienen que crear todo eso y cometieron un error por ahí de dibujar algo en 3 dimensiones de algún bloque que es un dibujo como esto o algún muro o alguna cosa por el estilo, y la otra persona tiene que hacer una referencia, o sea, tiene que dibujar por ejemplo, instalaciones o qué sé yo, poner alguna medida, alguna cota o algo, no le va a funcionar porque las líneas están totalmente dibujadas en otro eje. Entonces, es un tema para que también se acostumbren a trabajar de una manera ordenada, de una manera precisa, porque cuando los que tengan oportunidad de trabajar de manera colaborativa dentro de un despacho, se van a encontrar con que tienen que tener ustedes un sistema de dibujo perfectamente establecido, organizado, para poder ejecutar los proyectos, porque si no, no van a funcionar para ese despacho. Así que bueno, aquí lo tienen, acostúmbrense a trabajar en 2 dimensiones, no usen por favor esa función extra del trim, mejor usen el extends, pueden cambiar aquí entre el comando o no, a mí me funciona tenerlo ahí, es de hecho, como hemos visto en otros videos, yo ni siquiera uso esta barra de comandos así como tal, yo tengo mi espacio de trabajo personalizado que es como pueden ver, tengo aquí, estas son todas las herramientas que yo necesito y todo lo demás simplemente no lo muevo. Incluso aquí tengo precisamente las vistas para cuando me llegan dibujos o cuando tengo que trabajar con dibujos que yo no generé, inmediatamente casi lo primero que hago es cambiarlos a una vista en isométrico y checar que efectivamente todo lo que está dibujado esté dibujado en absolutamente 2 dimensiones. O sea, que todo se vea así, planito, ¿no? Porque si no, ya sé que eso va a ser exactamente un dolor de cabeza. Y bueno, habrá que tener en cuenta también otras cosas. Como ven, yo me voy ciclando entre las vistas, o sea, yo voy cambiando aquí entre las vistas. Y acá el eje Z debería de ser el eje vertical, o sea, el eje hacia arriba, y el eje X y Y deberían de ser los ejes horizontales en este caso. Y aquí ya se me está cambiando, entonces también hay que tener ahí por ahí cuidado con eso. Yo voy ciclando aquí entre las vistas y se me va cambiando, miren, o sea, va cambiando de posición, pero aquí el eje Z debería de ser el eje superior. Hay una manera muy fácil de regresarlo a su posición original y es colocando o escribiendo dentro de nuestra barra de comandos las letras UCS, escribimos eso y damos doble enter para que este UCS o este eje de coordenadas se regrese a la posición que debe de ser en la vista que debemos de tener, porque si les digo, si cambiamos de una vista en planta a una vista en alzado y luego a una vista en isométrico, pasa esto precisamente. Entonces hay que estar muy atentos con esto. UCS, enter y regresamos. Ahora sí ya podemos nosotros asegurarnos de que estamos trabajando aquí solamente en dos coordenadas, en la coordenada X y Y. Salvo que les digo que haya que generar alguna cosa en 3 dimensiones, que va a ser muy raro, por lo menos en AutoCAD, que tengan que hacer eso. Entonces, mejor el comando extends, no importa si no lo tienen. Yo les digo, por ejemplo, yo no lo tengo, no tengo ese tipo de comandos o ese tipo de iconos activos aquí en mis vistas, porque pues yo ya me aprendí el comando, es extends, entonces yo simplemente cargo el comando extends y selecciono la línea que quiero hacia donde la quiero. Si no me está apareciendo dentro de mi área de dibujo, es decir, si tuviera un dibujo como este y qué sé yo, necesito ver por dónde va a cruzar esta línea, por cualquier línea de por aquí, no lo sé, por algo que lo requiera, entonces supongamos que tengo esa línea por ahí, entonces me vengo para acá, selecciono esa, le digo extends y entonces ahora sí hago zoom aquí y le digo que quiero extender esa línea de ahí hasta donde le marqué el límite. Y entonces
es mejor hacer este pasito extra que estar usando ese shift, porque ese shift les puede ocasionar muchos dolores de cabeza. Y nada, ahí lo tienen, un consejito más, espero que les haya sido de utilidad y como siempre ya saben, si les está gustando el contenido, los invito a que me regalen un like, se suscriban al canal para seguir aprendiendo juntos y pues nada, nos vemos en el siguiente video, pásenla bonito.